Estamos en la larga línea de los profetas que predican a una cultura que rechaza el juicio venidero. No te avergüences del Evangelio. Prediquen la palabra, estén preparados a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta con plena paciencia y enseña, porque viene el tiempo cuando la gente no soportará la sana doctrina. Esto es muy difícil de hacer. No es el camino de la popularidad, pero es nuestra responsabilidad. Jesús será por siempre mi Dios. Jesús será por siempre mi Dios. Los profetas fueron predicadores de juicio y llegó un momento en la historia en la que no había otro mensaje que dar. Debes consolar al pueblo de Dios, pero aterrorizar a los rechazadores de Dios. Amados hermanos, es tan evidente que vivimos en un mundo que es impío, que la gente es aborrecedora de Dios. Es un mundo que rechaza a Jesucristo y lamentablemente es un mundo que está bajo el juicio de Dios. La Biblia dice que en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismos, soberbios, arrogantes, calumniadores, sin autocontrol, brutales, hinchados de vanidad y aborrecedores de Dios. Toda esta evidencia está en la televisión, en las redes sociales, están en todo lugar y no puedes escapar de esa realidad. Y por supuesto, como odian a Dios, también lo harán con sus seguidores, con todos los que proclaman la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pero sin embargo, ese evidente rechazo contra los cristianos no nos debe detener para seguir predicando el mensaje de salvación de Jesucristo, el único mensaje que puede salvar a los que están perdidos. Segunda de Corintios 4, del 8 al 10. Somos afligidos en todos, pero no aplastados, perplejos, pero no desamparados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda manifestarse en nuestro cuerpo. No te avergüences. Jesús dice en Lucas 20, la piedra que los constructores rechazaron, esta se convirtió en la principal piedra angular. Todo el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien caiga lo destrozará como polvo. En las palabras de Pablo, si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea condenado. Si te presentaras ante Dios este mismo día y Dios quisiera hacerte esta misma pregunta, ¿qué hiciste en el tiempo que te he dado en la tierra? ¿Qué le dirías a Dios? Quiero darles a todos la llave de la salvación. Y este es Jesús, mis amigos. Ustedes están siendo guiados por el deseo de vuestros ojos, el deseo de su carne y del orgullo de la vida. Todo esto no llevará a ninguna parte. Quiero decir que la respuesta a todo ese dolor, la respuesta es solamente Jesucristo, mis amigos. Cuando te presentes ante Jesús, no tendrás excusa, porque Él te llevará a este mismo momento donde había un joven que te estaba predicando y te dijo que la respuesta para entrar al cielo es Jesucristo. Solo los que han recibido a Jesús y creído a Jesús recibirán la vida eterna. Hermanos, sé que esto no estaría fácil, pero el compartir las buenas noticias con las personas que nos gritan, escupen o ataquen o incluso puedan matarnos es una muestra de amor de parte de Dios a este mundo caído que lo muestra a través de nosotros, de los mensajeros de paz. La tentación para nosotros es ser popular, pero el mandato para nosotros es ser impopulares, es ofender y aterrorizar a los impíos. Otra razón de por qué el mundo odia a los cristianos es porque le decimos lo que la Biblia dice, que sus obras son malas. Con el Evangelio les decimos que examinen su vida y se dan cuenta que están en pecado, pero como aman la oscuridad, rechazarán todo lo que es la luz de la palabra de Dios. Y evidentemente rechazarán a todos los que expongan su pecado. Él mismo dice que no debemos avergonzarnos del Evangelio. Le dice al joven Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, te encargo que en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque viene el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, pero teniendo comezón de oír, acumularán maestros que se adaptarán a sus propias pasiones y dejarán de escuchar la verdad y se adentrarán a los mitos. Pero tú siempre debes ser sobrio, soporta el sufrimiento, haz la obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Como cristianos, nuestra tarea es decir la verdad en medio de esta generación de mentiras. Esta sociedad hoy en día quiere vivir sin ningún tipo de restricción.
y están completamente perdidos en la oscuridad, sin rumbo, están en el camino espacioso que lleva a la condenación eterna, estrangulan su conciencia cada día y dicen en su corazón que no hay justicia, no hay moralidad, no hay juicio, no hay matrimonio hombre y mujer, no tiene sentido la pureza. No tiene sentido creer en Dios. Así que aquí es donde vienen los cristianos y predican la verdad del Evangelio de Jesucristo y les dicen a este mundo que si viven cierto estilo de vida y que rechazan el mensaje de Jesucristo, les espera la condenación eterna. Tienes que poner tu confianza en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado y aléjate de ellos para que puedas tener vida eterna. Dios limpiará tu pecado, te hará limpio en un instante y te hará una nueva criatura, y pasarás de la oscuridad a su luz admirable. Pero lamentablemente, estos encuentran este mensaje como el mensaje más odioso, sin amor y ofensivo. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Una cosa es no avergonzarse del Evangelio, pero otra cosa es tener confianza en el Evangelio. Y cuando digo tener confianza en el Evangelio, lo que quiero decir es tener confianza en el hecho de que Dios usa el Evangelio para salvar a los pecadores, que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Que el Evangelio es suficiente para que nuestro trabajo en el Evangelio dé fruto. Es nuestro trabajo predicar el Evangelio. Es nuestro llamado más alto en el cual tenemos confianza en el Evangelio. Isaías incluso preguntó en el capítulo 6, ¿por cuánto tiempo predico a las personas que no quieren escuchar? Y le dije, hasta que no quede nadie. Escucha esto, por favor. El Evangelio es suficiente para poder librarte de cualquier tipo de pecado. Es suficiente para poder librarte de las cadenas que te tienen atados al pecado. Ese Evangelio que hoy te estamos proclamando es suficiente para poder librarte de la condenación eterna. Pon tu fe en el Señor Jesucristo, porque es en Él donde encontrarás la vida, porque es en Él y solamente en Él donde encontrarás la liberación. Corre a Jesucristo y serás libre del juicio venidero. Esta nación y este mundo están bajo el juicio, ya que es paralelo a los juicios históricos sobre otras personas y otras naciones. Ya estamos en Romanos 1. El juicio acecha a los que rechazan a Cristo. Serán aplastados por Él. Él regresará en juicio. La gente no odia a los cristianos por su personalidad o por su tono de piel. Nos odian porque odian al Señor Jesucristo. Jesús dijo esto a sus discípulos: si el mundo os odia, sepan que a mí me han odiado primero. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero como no son del mundo, porque yo los elegí del mundo, entonces el mundo los odia. Amados hermanos, a pesar de ese rechazo que tenemos el día de hoy, no debemos dejar de seguir predicando el mensaje de salvación para estas personas. Lo que hacemos en medio de esta era pecaminosa, que ha rechazado el Evangelio, y pervertido el Evangelio, y reemplazado el Evangelio con lo que no es el Evangelio, es que llamamos a eso maldad. La llamamos por su nombre y le recordamos a la gente las buenas noticias del Evangelio una y otra vez hasta que le sabe dulce. Nuestro problema es que Dios creó el mundo y Dios creó al hombre y puso al hombre en el jardín para que lo cuide y le dio al hombre una orden y exigió que el hombre cumpliera la obediencia perpetua a esa orden y le prometió vida si cumplía y la muerte si no lo hacía y no lo cuidó. Y sin embargo comió, y porque comió debido a ese hombre, el pecado entró en el mundo, y la muerte a través del pecado, y todos los nacidos de ese hombre a través de la generación ordinaria heredaron la naturaleza pecaminosa de ese hombre. Y porque de esa naturaleza pecaminosa, los pecados proceden de ella, y nuestro mundo está quebrantado debido a ese pecado, y somos culpables ante un Dios santo y justo. Y sabemos que Él es santo y sabemos que Él es justo y anhelamos justicia. Pero el problema es que si Dios nos da justicia, todos moriremos. Y para que Dios, en su bondad y en su misericordia, envió a su Hijo, que no nació de una generación ordinaria, sino que nació de una virgen. Sí importa el nacimiento virginal porque si nace de una generación ordinaria, nace en pecado. Pero debido de que nació de una manera sobrenatural, no nació en pecado. Está limpio de pecado, su registro está limpio y mantiene su registro limpio y obedece la ley de Dios. Y porque es completamente Dios y completamente hombre, obedece la ley de Dios en nuestro nombre y en su obediencia activa y luego en su obediencia pasiva.
Dios lo hizo pecado al que no conoció pecado por nosotros. Todos nosotros como ovejas nos habíamos descarriado. Cada uno de nosotros se había apartado por su propio camino, pero Dios cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cristo murió por el pecado una vez por todas, el justo por los injustos. Y Dios le imputa nuestra pecaminosidad y clava nuestra pecaminosidad en la cruz. Y Cristo muere y resucita al tercer día para nuestra justificación. Y hay otra imputación. La justicia de Cristo en realidad es imputada a nosotros, para que Dios sea justo y justificador del que pone su fe en Jesucristo, para que todos los que vienen a Cristo entren, para que todos los que ponen su fe en Cristo sean salvos, pero no solo salvos, sino santificados. Porque Él es el primogénito de muchos hermanos. Somos justificados y somos adoptados en la familia de Dios, y somos justificados y como sus hijos comenzamos a llevar el parecido familiar y somos aún más santificados a lo largo de esta vida por el mismísimo Evangelio que nos salva, hasta que un día, cuando todo esté dicho y hecho, no solo seamos salvos de la pena del pecado, no solo seamos salvos del poder del pecado, sino que un día seamos glorificados y salvos de la presencia misma del pecado. Ese es el Evangelio que predicamos, ese es el Evangelio que necesitamos, y ese es un Evangelio que es más que suficiente.